Buen día. A lo largo de esta clase vamos a tratar de entender cómo se desarrolla la respuesta inmune durante la vida fetal y en los primeros años de vida, sobre qué mecanismos se asienta y qué relevancia tiene esto desde el punto de vista de la susceptibilidad a las infecciones. Una de las primeras preguntas para hacernos es ¿cuál es el impacto de las infecciones como causa de muerte a lo largo de la vida? Si miramos el gráfico superior, vemos claramente que el número de muerte es mayor en ambos extremos de la vida, es decir, en niños menores de 5 años y adultos mayores de 65 años. En el caso de la infección por virus influenza, vemos claramente cómo en el caso de la infección por influenza estacional, la mayoría de las muertes se dan en el grupo de adultos mayores de 65 años. A diferencia de las situaciones en las cuales la infección por influenza tiene la connotación de pandemia, en los cuales la muerte ahora involucra a niños menores de 2 años, a adultos mayores de 65, pero también a un segmento etario que va entre los 20 y los 40 años y que principalmente involucra a mujeres en edad fértil y a mujeres embarazadas. Aquí vemos cómo las infecciones son la principal causa de muerte en niños menores de 5 años alrededor del mundo, incluyendo a los neonatos. Si sumamos las muertes producidas por neumonía, diarrea, meningitis, sida, malaria, entre otras, podemos ver que representan aproximadamente el 60% de las muertes en este grupo etario. En función de esto nos preguntamos cómo es la ontogenia del sistema inmune, ya que el sistema inmune es un partícipe necesario en la respuesta inmune frente a patógenos y también es un partícipe necesario en el resultado que estas infecciones van a tener en los niños. En este gráfico podemos ver una línea de tiempo que va desde la semana 0 de gestación hasta el primer año de vida. Durante esta línea de tiempo se producen diferentes olas de hematopoiesis que van a ocurrir tanto en el saco vitelino como en el hígado, en el vaso y en la médula ósea. Esto permite la producción oportuna, es decir, en una ventana de tiempo muy específica de diferentes poblaciones celulares como macrófagos, linfocitos B, cuya producción comienza en el hígado, sigue en médula ósea y en vaso, van a ir desde células pre-B, células inmaduras, hasta linfocitos que estén presentes en el centro germinal, luego de la exposición antigénica, cuando el niño ya ha nacido y alcanza el primer año de vida. También podemos ver la ontogenia de los linfocitos T, que comienza en el timo, durante la vida fetal, y estos timocitos, que eran dobles positivos, luego van a transformarse en células T simple positivas, CD4 o CD8, en células citotóxicas. Algo importante, también vamos a poder ver de qué manera los macrófagos o las células foliculares dendríticas comienzan su desarrollo en la vida fetal. Y aquí en color naranja vemos cómo la vida fetal además está caracterizada, y esto es algo muy relevante, está caracterizada por la presencia de células con una fuerte actividad supresora. Las células T regulatorias, las células B regulatorias, las células mieloides supresoras o algunas células mucho más nuevas como las células eritroides con función supresora. Lo que es importante es que hay un gran predominio de células supresoras durante la vida fetal y esto está en concordancia con la necesidad de tolerar a los haloantígenos paternos. Asimismo vemos que estas poblaciones están presentes en la vida inmediata después del nacimiento porque van a permitir la tolerancia oral. Asimismo vemos de qué manera se van a ir colonizando los distintos órganos como la sangre, el intestino, el pulmón, la piel. Y lo que es importante de todo esto, en definitiva, es que el desarrollo del sistema inmune, la colonización de los órganos y la susceptibilidad a los patógenos ocurren en periodos de tiempo muy específicos. Por ejemplo, los recién nacidos son muy susceptibles a las infecciones por citomegalovirus, estreptococos del grupo B y Escherichia coli.
principalmente después del nacimiento, se vuelven muy susceptibles a la infección respiratoria por virus sincicial respiratorio. A partir de acá vamos a ir describiendo los factores más relevantes en la respuesta inmune de los niños y sus principales características. Comenzamos por el sistema inmune innato. Como sabemos, esta respuesta inmune es la que actúa en los primeros momentos luego de la exposición antigénica. Es estereotipada, aunque específica para moléculas y receptores de reconocimiento de patrones. Incluye barreras como la piel y las mucosas, mediadores solubles y células como macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, células NK, mastocitos y eosinófilos. Lo importante de todo esto y el concepto que ustedes se deben llevar es que es relevante y crítica en la protección temprana de neonatos y niños menores de 1 año. En el caso de la piel del recién nacido está cubierta por proteínas y péptidos antimicrobianos que están presentes, como vamos a ver luego, tanto en el líquido amniótico como en el vermis gaseoso. Son importantes en la defensa contra patógenos como Streptococcus grupo B, Escherichia coli y Cándida. Algo importante es que al recién nacido le lleva aproximadamente 4 semanas lograr que su piel funcione en forma eficiente como una barrera. Por eso es que inicialmente el estrato córneo es el efector primario. En lo relativo a las mucosas, sabemos que las más importantes son la mucosa gastrointestinal y la mucosa respiratoria. Están colonizadas por microorganismos que forman el microbioma. Su homeostasis va a depender de la interacción que se establezca entre los microorganismos o patógenos comensales y los mecanismos efectores del huésped, que son principalmente los péptidos antimicrobianos, el moco, los anticuerpos como la IgA secretoria, las células epiteliales y células del sistema inmune. Bueno, acá vamos a hablar acerca de las proteínas y péptidos antimicrobianos que son muy relevantes en esta etapa de la vida. Para empezar, como vemos en la imagen, el tapón mucoso, que es el tapón cervical, contiene muchos péptidos antimicrobianos como lactoferrina y defensinas. Este tapón sirve específicamente para separar la vagina, que normalmente está colonizada por múltiples microorganismos, del ambiente intrauterino, que es estéril. Por otro lado, la placenta, tanto su membrana fetal como la membrana materna, son capaces de secretar hacia el líquido amniótico muchos péptidos antimicrobianos como lactoferrina, BPI, fosfolipasa 2 y defensinas. Por otro lado, el feto en sí mismo tiene una expresión diferencial de ciertos péptidos antimicrobianos. Por un lado, estos están aumentados en la piel, como vemos, las defensinas y catecolicidinas, pero por otro lado, los neutrófilos tienen una disminución de este tipo de proteínas antimicrobianas. Como vemos, esto justamente va a determinar la dependencia de la piel como función de barrera en la defensa contra patógenos en las primeras semanas de vida. Bueno, si la función de barrera, por ejemplo, de la piel es superada, el siguiente paso hacia la respuesta inmune va a ser el reconocimiento de los patógenos vía receptores de reconocimiento de patrones que van a estar presentes en las células centinelas locales. Entonces, lo más importante de esto es entender de qué manera la respuesta neonatal y durante el primer año de vida es absolutamente dependiente del reconocimiento de los patógenos a través de receptores de reconocimiento de patrones como los receptores de tipo TOL. Entonces, este reconocimiento va a permitir que muchas células de la inmunidad innata se pongan en marcha y efectúen justamente sus funciones efectoras. Bueno, otro de los mecanismos o de los mediadores que participan en las etapas iniciales de la respuesta inmune es el sistema complemento. Como ustedes saben, el sistema de complemento se puede activar a través de 3 vías: la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alternativa. Como la vía clásica se activa a través de la presencia de un inmunocomplejo,
Y teniendo en cuenta que existe un limitado pasaje de anticuerpos a través de la placenta y que el niño todavía no ha comenzado la producción propia de anticuerpos, el niño en las primeras etapas de la vida depende tanto de la vía alterna como de la vía de las lectinas para activar el sistema complemento. Además, es importante tener en cuenta que el sistema complemento no cruza o no atraviesa la placenta y que alrededor del primer año de vida el sistema complemento del niño puede alcanzar niveles o una función similar a la de los adultos. Otro de los cambios críticos que sufre la respuesta inmune neonatal se encuentra dentro del compartimento de los neutrófilos. Como sabemos y como podemos ver aquí, el número de neutrófilos, tanto de neutrófilos totales como neutrófilos maduros, cae significativamente durante la primera semana de vida. Y esto va a estar en concordancia entonces con la susceptibilidad que tienen estos niños frente a infecciones principalmente bacterianas. Entonces el número cae, sin embargo la morfología va a ser similar a la de los adultos. La actividad tanto fagocítica como microbicida de los neutrófilos es similar en niños sanos. Sin embargo, en aquellos niños enfermos o en neonatos que han sido prematuros, la actividad fagocítica es mucho menor. Asimismo, se han detectado muchas deficiencias funcionales in vitro, tanto en cuanto a la quimiotaxis, la adhesión y el contenido de gránulos que tienen estos neutrófilos. Con respecto a las células dendríticas, que sabemos que son las células presentadoras de antígeno profesional, capaces de activar a las células T naive y dar inicio a la respuesta inmune adaptativa, podemos decir que las células dendríticas neonatales requieren un mayor estímulo para ser activadas, a diferencia de las células dendríticas de un adulto. Asimismo, podemos ver en el gráfico inferior que el número de células dendríticas de origen mieloide, que son las células dendríticas convencionales, va aumentando progresivamente durante la primera semana de vida. Esto es importante porque va a permitir entonces que las dendríticas empiecen a colonizar diferentes tejidos linfoides. A partir de ahora vamos a hablar muy brevemente acerca de los mecanismos efectores de la respuesta inmune adaptativa. Una de ellas son las células o linfocitos B. Como sabemos, las células B maduras pueden dar origen a células plasmáticas productoras de anticuerpos o células B de memoria. En relación a las células B neonatales, lo que podemos decir es que son mayoritariamente naive. Esto significa que aún no han reconocido a su antígeno específico. Por otro lado, son funcionalmente deficientes. Esto está en relación con su capacidad limitada de producir inmunoglobulinas. Producen principalmente inmunoglobulina M y poco de los otros isotipos. Esto está en relación con que aún no se han desarrollado los centros germinales, que son los sitios en los cuales las células B pueden sufrir el proceso de hipermutación somática y cambio de isotipo, que va a permitir una mejora en la afinidad de los anticuerpos y en la producción de inmunoglobulinas de diferentes isotipos como IgG e IgA. Esto sucede alrededor del primer año de vida. Vamos a detenernos un poquito para explicar esta diapositiva, ya que es muy relevante. Está en relación a la producción de anticuerpos durante la vida fetal y neonatal. Como sabemos, el feto produce muy pocos anticuerpos, entonces durante la vida fetal. Está protegido por los anticuerpos maternos. Los anticuerpos maternos de isotipo IgG son los únicos anticuerpos que atraviesan la placenta. Como vemos en el gráfico, el pico de anticuerpos maternos se da con el nacimiento. Luego del nacimiento, como ya no está la placenta, la fuente de IgG materna va a ser la lactancia. Pero el nivel de anticuerpos maternos empieza a descender. Por otro lado, empieza a aumentar el nivel de anticuerpos IgG producidos por el propio neonato o por el propio niño. En relación a los otros isotipos de inmunoglobulinas, como la IgM y la IgA, es importante decir que no atraviesan la placenta, con lo cual dependemos de la producción del propio feto o del propio neonato, que esto va aumentando con la edad. Asimismo, el calostro
o la leche materna es fuente de IgA. Algo muy relevante en todo esto es que el desarrollo de centros germinales en los ganglios linfáticos son esenciales, como ya dijimos antes, para una mejora de los anticuerpos y además para tener isotipos, diferentes isotipos de estos anticuerpos. Estos centros germinales están ausentes en el feto y se desarrollan luego de que los linfocitos B empiezan a ser estimulados por el antígeno y esto sucede dentro del primer año de vida. Aquí vamos a hablar acerca del otro brazo de la respuesta inmune adaptativa, que son las células T. Al igual que las células B, son principalmente naive, es decir, que aún no han reconocido a su antígeno específico. Desde el punto de vista funcional, también son deficientes, ya que producen no solamente menores niveles de citocinas, sino además un perfil más limitado de citocinas. Producen principalmente IL-2 e IL-8 y también tienen una menor respuesta proliferativa frente a un estímulo. Sin embargo, parecen ser eficientes colaboradoras de las células B en cuanto a la producción de anticuerpos. Como dijimos antes, en los neonatos y durante el primer año de vida predomina un perfil de linfocitos de tipo Th2 y T regulatorio. El predominio es muy claro sobre los perfiles efectores como Th1 o Th17. Esto está en relación con la necesidad durante el embarazo de permitir y mantener la tolerancia materno-fetal y además la tolerancia oral. Entonces, por un lado, esto está facilitado, pero por otro lado, obviamente, se afecta la defensa contra patógenos, por ejemplo, contra el Mycobacterium tuberculosis. En relación a las células TCD8, se sabe que las células TCD8 neonatales son menos citotóxicas y esto, obviamente, afecta la respuesta antiviral. Como vemos aquí en este gráfico, vemos que en los niños, en los infantes, predominan las células T naive, que son rojas, tanto en sangre, en ganglios como en vasos. Sin embargo, podemos ver un predominio tanto a nivel pulmonar como intestinal ya de células de memoria efectora. Esto está en relación con lo que habíamos visto inicialmente cuando se da la ontogenia de las células T. Asimismo, vemos que en relación a los adultos hay una diferencia no solo en cuanto a las poblaciones de células T que están colonizando los diferentes tejidos, sino también en cuanto a la especificidad antigénica. Obviamente los niños, como han tenido poco tiempo de exposición antigénica, tienen una especificidad, sus células T, que es mucho más limitada, que es importante, por ejemplo, frente al CMV, al virus de Epstein-Barr, varicela, a algunos rotavirus y también algunos virus respiratorios. Bueno, entonces ante la pregunta acerca de si el perfil de producción de citocinas varía con la edad, sí, absolutamente sí. Hasta acá podemos decir que el perfil de producción de citocinas, inducida por el estímulo a través de los receptores de reconocimiento de patrones, que son sumamente relevantes en las primeras etapas de la vida, varía absolutamente con la edad. Y esto además va a condicionar la susceptibilidad a diferentes tipos de patógenos. Como vemos claramente, la producción de citocinas antiinflamatorias, que era muy importante durante la etapa fetal, cae desde el nacimiento en adelante. Por otro lado, empiezan a aumentar la producción de citocinas con un perfil o que van a promover una respuesta de tipo Th1 y una respuesta más de tipo Th17. Aumenta más lentamente y es menos pronunciada que la respuesta de tipo Th1, que aumenta y se mantiene estable durante la vida adulta. Bueno, aquí vemos graficado, casi como a modo de resumen, la cinética y la relevancia de cada uno de los componentes de la respuesta inmune de los cuales fuimos hablando, y esto se da a lo largo de la vida. Por ejemplo, componentes humorales como el complemento o los anticuerpos IgG, tanto maternos como del propio niño. Por otro lado, en cuanto a la respuesta celular, si bien el número absoluto de células cae a lo largo de la vida,
y la función efectora va a ir aumentando hasta alcanzar una meseta en la etapa adulta, donde a partir de la etapa adulta tardía empieza a disminuir nuevamente cuando comienza la inmunosenescencia. Bueno, teniendo en cuenta lo que venimos hablando acerca de las características de la respuesta inmune en los neonatos e infantes, una de las preguntas que sí o sí nos debemos hacer es si es posible y de qué manera podemos potenciar la respuesta inmune en estas etapas tempranas de la vida. Bueno, obviamente que la respuesta es sí, y esto es posible porque se han identificado ventanas de oportunidad que permiten potenciar la respuesta inmune tanto en la vida fetal o prenatal como en la vida postnatal temprana, y esto nos permite entonces mejorar la resistencia del sistema inmune de los niños a las infecciones, y aquí vamos a ver cada una de ellas. La primera, obviamente, es la inmunización materna. La vacunación o inmunización materna toma ventaja o aprovecha la posibilidad de transferencia de anticuerpos IgG a través de la placenta, que van a permitir proteger al feto y al recién nacido de las infecciones. Obviamente, la especificidad de estos anticuerpos va a estar en relación con los antígenos a los que haya estado expuesta la madre. Otra de las opciones es la lactancia materna. La lactancia materna proporciona IgA secretoria, cuya especificidad va a reflejar la microbiota intestinal materna. Por otro lado, sabemos que la leche materna tiene factores solubles como lípidos, citocinas, ácidos grasos, que se sabe que mejoran la respuesta de mucosas frente a la infección. Otra de las posibilidades es obviamente, inmunización neonatal o de los niños. La inmunización del recién nacido, por ejemplo con la BCG, va a inducir una respuesta que es específica frente a este antígeno. Sin embargo, se ha visto que muchas vacunas, no solamente la BCG, pueden inducir una respuesta que es no específica y que a su vez es beneficiosa, y de la cual vamos a hablar luego. Y finalmente tenemos como opción los probióticos. Los probióticos, el estudio sobre probióticos es un campo sumamente activo en estos días, y se sabe que el uso de probióticos puede regular la colonización de las mucosas y, entre otras cosas, modula en forma directa e indirecta la señalización a través de los receptores de reconocimiento de patrones que vimos que son tan relevantes en la respuesta inmune innata durante el primer año de vida. Bueno, acá vamos a explicar muy brevemente los beneficios de la vacuna BCG. La vacuna BCG en nuestro país se da para prevenir las formas severas de tuberculosis, como las formas extrapulmonares, por ejemplo meningia u ósea. La BCG en nuestro país está incluida en el calendario y se da a los recién nacidos antes de que egresen del hospital o de la maternidad. Se ha visto que induce una potente respuesta de tipo TH1, y cuando se da al nacer esto es más significativo. Este estudio, que fue realizado en otro país hace ya bastante tiempo, donde la vacuna no se encuentra dentro del calendario oficial, evaluó la respuesta de tipo TH1 medido por la respuesta proliferativa o la producción de interferón gamma en niños que habían sido vacunados al nacer, a los 2 meses o a los 4 meses y medio. Y como se ve claramente, la respuesta fue mucho más potente en aquellos niños que habían recibido la BCG al nacer. Esto nos está mostrando, por un lado, los efectos los efectos específicos de la BCG. Como dijimos anteriormente, el efecto más importante de la vacunación es la respuesta antígeno específica que yo puedo inducir. Sin embargo, hay algunas vacunas, por ejemplo la BCG, que también puede producir efectos no antígeno específicos. Este es un aspecto novedoso y sobre el cual se está trabajando muy intensamente, no solo en torno a la BCG, sino en torno a otro tipo de vacunas, como por ejemplo el sarampión. Acá les muestro un trabajo
recientemente publicado, que muestra muy claramente que aquellos individuos que han sido vacunados con BCG pueden montar una respuesta inmune frente al virus de la fiebre amarilla en forma mucho más eficiente. Y esto se debe principalmente, según sus conclusiones, a que los monocitos de los individuos vacunados han sufrido cambios epigenéticos que los condicionan a una respuesta más eficiente, por ejemplo, en cuanto a la producción de citocinas inflamatorias como la IL-1 beta. Esto es muy importante porque permitiría que la vacunación genere no solamente una respuesta antígeno específica, sino una respuesta como bystander sobre otro tipo de patógenos. Bueno, una de las primeras y de las preguntas más importantes que vamos a tratar de responder a lo largo de hoy es tratar de determinar si existe realmente un crosstalk entre la microbiota, el sistema inmune y la edad. Respecto de esto, tenemos que decir que hay realmente muy pocos estudios en seres humanos que hayan documentado esto. Sin embargo, muy recientemente se publicó un trabajo que investigó el patrón de colonización bacteriana durante el primer año de vida a nivel pulmonar. Bueno, y de eso vamos a hablar ahora en las siguientes diapositivas. Uno de los primeros conceptos involucra a la microbiota. Por ello, es preciso entonces definir qué es, por un lado, el microbioma. El microbioma se refiere a todo el material genético comprendido en la microbiota. La microbiota es entonces la colección completa de microorganismos que se pueden localizar en un nicho específico, por ejemplo, piel, pulmón o intestino. Lo importante es que la microbiota participa en el mantenimiento de la homeostasis de órganos y tejidos. Un ejemplo acerca de esto, y que es muy sorprendente, pueden leerlo en uno de los papers originales que fue publicado en 1963 y que mostró por primera vez que en un modelo murino, o sea, los ratones libres de gérmenes, tienen órganos linfáticos secundarios ausentes o con un gran daño en su arquitectura, con ausencia o muy escasa presencia de células linfoides. Bueno, ¿y qué sabemos acerca de la composición del microbioma o de la microbiota pulmonar? En esta figura la idea es que ustedes puedan observar la composición de la microbioma en distintas partes del cuerpo, tanto la microbiota nasal como la cavidad oral, pulmonar o gástrica, y vean que principalmente es el microbioma nasal difiere bastante del oral, pulmonar y gástrico, que son bastante similares. En estos últimos predominan bacterias del género Prevotella, Streptococcus, Haemophilus, Fusobacterium, Neisseria, Corynebacterium, entre otras. Bueno, una de las primeras observaciones, quizás bastante importante, que hizo este trabajo fue acerca de la composición de la microbiota. Ellos tomaron aspirados traqueales de niños que iban desde un día de vida hasta un año de vida. Los analizaron y vieron que la composición formaba 3 clústeres, clustereaban, y entonces pudieron definir 3 tipos de perfiles o patrones de composición de la microbiota: las que pertenecían al género Staphylococcus, al ureaplasma, o lo que denominaron patrón mixto, donde predominaban Streptococcus, Neisseria, Prevotella, Veillonella y Fusobacterium. Bueno, pero en definitiva, ¿quién determina la composición de la microbiota pulmonar? Bueno, parece ser que el factor más determinante fue la edad gestacional. Ellos observaron que el conductor primario fue la edad gestacional, seguido por la vía de nacimiento y la edad postnatal. Otra observación relevante que ellos tuvieron fue que ninguno de los aspirados, de aquellos niños que nacieron en pretérmino, es decir, antes de la semana 30, tuvo un patrón mixto en su composición. Además, el perfil ureaplasma fue casi exclusivo de aquellos niños que nacieron por vía vaginal. Teniendo en cuenta entonces la importancia de la edad gestacional, analizaron por separado, y el análisis por separado de los niños
pretérmino de los niños términos mostró que en los niños pretérmino la vía de nacimiento fue determinante. En cambio, en los niños nacidos a término, la edad postnatal fue el factor que determinó la variación en la microbiota. En este caso, simplemente les quería presentar un trabajo que se publicó ya hace bastante tiempo, pero que fue uno de los primeros trabajos que mostró de qué manera, en forma muy relevante, la poca diversidad de la microbiota respiratoria puede influir de tal forma en la respuesta inmune y en la respuesta inflamatoria a nivel de las vías aéreas y puede contribuir al desarrollo de asma. Ellos obtuvieron muestras de hisopados faríngeos de neonatos y vieron si los niños estaban colonizados o no con Streptococcus pneumoniae, Moraxella, Catarrhalis y Haemophilus influenza. Y vieron que aquellos niños que tenían una menor diversidad en su microbiota, es decir, que estaban colonizados con estos microbios, tuvieron mayor riesgo de presentar sibilancias, tanto primer episodio de sibilancias como sibilancias recurrentes, incluso de hospitalización por sibilancias. Aquí les presento muy brevemente otro trabajo que muestra de qué manera el tratamiento antibiótico en etapas muy tempranas de la vida condiciona el desarrollo de hiperreactividad bronquial o de asma. En este caso es un modelo murino. Ellos desafiaron a ratones neonatos, un modelo de ratón neonato con PBS o con el antígeno OVA en presencia o ausencia de dos antibióticos que fueron vancomicina y streptomicina. Y claramente vieron que el tratamiento en etapas muy tempranas con vancomicina predispone al desarrollo de hiperreactividad bronquial. Y en este preparado histológico podemos ver en el cuadrante inferior la gran diferencia que hay en cuanto al infiltrado inflamatorio en el caso del tratamiento con vancomicina con respecto a las otras condiciones experimentales. Bueno, entonces para finalizar, hasta acá podemos decir que la respuesta inmune durante la vida fetal y los primeros años de vida se asienta fundamentalmente sobre mecanismos propios de la inmunidad innata y sobre mecanismos de la respuesta inmune adaptativa que van a estar mediados inicialmente por los anticuerpos maternos, por las células TH2 y células T regulatorias. Por otro lado, las superficies mucosas y la piel tienen importantes funciones de barrera y van a regular la inducción y el mantenimiento de la homeostasis tisular. Los eventos que se den en la vida prenatal y neonatal justamente son los que van a orquestar la homeostasis a nivel de los diferentes tejidos, a través de una compleja interacción microbiota-huésped, que se va a dar en forma especializada, tanto en tiempo como en espacio, que va a permitir el mantenimiento entonces de la homeostasis. La disrupción de cualquiera de estos mecanismos puede permitir una respuesta inflamatoria aguda muy severa que ponga en peligro la vida del niño o el desarrollo de un estado inflamatorio crónico. Bueno, aquí les he listado una serie de trabajos que han sido de referencia para la elaboración de esta clase y que pueden resultarles a ustedes de mucha utilidad para profundizar en el tema. Bueno, y ahora sí, muchísimas gracias.